buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo vídeo de Desmontando el Patriarcado. Soy Fanny Carrillo de la Escuela de la Flor de Lis y en esta segunda parte quiero hablar al respecto del conocimiento y también de la envidia, ¿vale? Entonces, mi idea con estos 5 vídeos, con esta serie, era sobre todo pues desmontar, aparte de comunicar ciertas cosas que yo creo que nos pueden ser de utilidad en nuestro día a día, sobre todo para la parte mental, era desmontar ciertas cosas que están dificultando mucho nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, y que sobre todo yo creo que nos están cargando con un exceso de responsabilidad individual que no tenemos porque hay cosas que no están en nuestra mano, sí, así de sencillo. Entonces, por ejemplo, en esta segunda parte he elegido el conocimiento porque creo que es bastante importante entender de qué va el tema y sobre todo dónde están las cúpulas de poder y sobre todo la lucha de poder haciendo más fuerza. Si os dais cuenta, últimamente está la cosa muy revuelta, ¿sí? Muy revuelta materialmente, la parte de materializar, de manifestar y luego la parte de nuestro día a día está apretando mucho más, muchísimo, está apretando mucho. Hay personas que a lo mejor habéis hecho más trabajo personal o que tenéis ciertas fases de vosotros mucho más maduras y entonces ahí os vais a encontrar con una liviandad tal vez y vais a estar mucho más holgados. Pero hay otras que tenemos ahora en esta fase una buena dosis de que nos aprietan, nos están apretando, pero sobre todo para que nos entendamos a nosotros mismos y para que también nos ubiquemos en nuestro propio espacio. Ayer publicaba en Instagram al respecto de nuestro lugar y al respecto del sometimiento. Hay algo que se ha estado haciendo durante muchísimos años y no es solo este siglo XXI, también en el siglo XX y también unos cuantos milenios anteriormente, y es que el conocimiento con el cual nosotros nos manejamos, el que pertenece a nuestra existencia humana, esa famosa sabiduría y también el conocimiento de la conciencia, se ha estado aprisionando y se ha estado, digamos, poseyendo, como decía en el audio de este martes, malamente. Sí, se ha estado poseyendo con intención de someter, con intención de castigar, con intención de culpabilizar. Por eso decía lo de que nos están cargando con un exceso de responsabilidad que no está en nuestra mano, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el patriarcado? Pues principalmente porque es el patriarcado, en sentido general, el que está custodiando todo esto. Si os dais cuenta, las cúpulas de poder, gobiernos, bueno, estamentos religiosos, etcétera, los cimientos la mayoría son patriarcales. A día de hoy yo, fijaos que llevo mucho tiempo dedicándole energía y esfuerzo y estudio a esto y a día de hoy no he encontrado ningún lugar, ningún estamento, vamos a decir, ninguna organización que realmente pudiésemos decir que fuera matriarcado, ¿sí? Al contrario, hay muchas matriarcas, las famosas matriarcas, que están también apoyando el tema de el patriarcado, ¿sí? Entonces, desde aquí, lo que yo os puedo comentar, principalmente este vídeo viene para responsabilidad individual, ya sabéis cómo va mi línea de trabajo y cómo, digamos, mi perspectiva. Y no tiene que ver con, cuando digo responsabilidad individual, no tiene que ver con cargarse con lo que te están diciendo que es responsabilidad tuya, sino realmente encontrar dentro de toda esta manifestación, de todas estas organizaciones, incluso dentro de todas esas situaciones personales, dónde estamos enganchando, dónde estamos enchufando con un exceso de responsabilidad que no nos corresponde y dónde, por hacer eso, nos estamos quitando de ocuparnos de lo que realmente sí nos corresponde, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor lo que ocurre fuera de mi casa, de puertas para afuera de mi casa, yo no puedo hacer nada ahí, ¿sí? A lo mejor yo no tengo ahí capacidad de acción y lo más seguro es que sea, lo más probable es que sea así, pero al respecto de lo que sí tengo esa capacidad es de puertas para adentro. Personalmente os comento que mi trabajo personal lo he hecho todo siempre, casi siempre de puertas para adentro. Luego yo he salido fuera socialmente, he ido a ciertos sitios, me he relacionado y desde ahí lo único que he hecho es sostener mi trabajo personal, ¿sí? Es decir, cuando yo he hecho esa transformación de mis propios pilares internos que os comentaba en las iniciaciones de la Flor de Lis, al final te das cuenta que, bueno, hay cosas que puedes cambiar, pero hay otras cosas que realmente nacen de nuestro propio mundo interior y de nuestra propia relación con nosotros.
Os decía lo del post de Instagram, el sometimiento y nuestro espacio. Si nosotros vamos con creencias o tenemos ese exceso de responsabilidad al respecto de lo que está sucediendo fuera, que no está en nuestra mano, por más que de verdad ya no lo podemos explicar como queramos, pero no está en nuestra mano, al final nos estamos quitando realmente de lo que sí está en nuestra parcela de vida, en nuestro mundo interior, y de lo que sí podemos responsabilizarnos y en lo que sí tenemos capacidad de acción, ¿sí? Entonces, dentro de esto hay una cosa que llamamos conocimiento, ¿sí? Conocimiento, sabiduría, que es lo que yo voy obteniendo de la experiencia del día a día, de la experiencia humana. Dentro de mi vida, en mi día a día, en lo que ocurre de puertas para dentro de mi casa, ahí tengo un gran ámbito de acción, un gran ámbito de acción. Si os dais cuenta, cuando estaba diciendo que se ha puesto todo súper apretado y muy revuelto, está ocurriendo, esto se está dando de puertas para adentro en realidad, ¿sí? Está la parte política y la parte social, pero esto se está dando de puertas para adentro. Los asesinatos, las violaciones, etcétera, están dándose en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ahí sí que tenemos un gran espacio en el que, sobre todo, observar y en el que también clarificar qué es lo que nos está pasando a nosotros con eso, ¿sí? Yo entiendo que hay cosas que no son fáciles, y lo he dicho muchas veces, hay cosas que a lo mejor se nos pueden quedar grandes e incluso decir, bueno, yo es que aquí no sé qué hacer, yo es que aquí me siento pequeñito, pequeñito, pequeñito y no encuentro ni forma, ni razón, ni camino, ni vía para transformar, cambiar o directamente relacionarme con esta situación de otra forma. Pero encontramos una cosa que es característica del ser humano, que es la fuerza, que es la supervivencia y que son las ganas de vivir, ¿vale? La gana de vivir tiene mucho que ver con el conocimiento y, como os decía, con el sometimiento. El sometimiento es algo que se ha usado y el conocimiento se ha usado para someter, el conocimiento se ha usado para someter a las personas. Es decir, si yo sé algo que tú no sabes, ¿sí? Yo sé algo que tú no sabes, yo puedo usarlo para someterte. Someterte en un sentido de que anulo tu voluntad, anulo tu espacio de pensamiento, anulo tu claridad, anulo tu inteligencia y anulo tu espacio. De forma que yo lo que hago a través de ese sometimiento es apoderarme del espacio de esa persona. Esto os debería de sonar, porque si os dais cuenta, precisamente estas cúpulas de poder lo que pretenden y lo que quieren y lo que consiguen es invadir el espacio de las personas. Y atentos, porque no invaden el espacio social normalmente, eso ya está dado. Está dado. Lo que invaden es el espacio personal de cada uno. Por eso, por eso yo creo que conviene darse cuenta de esto principalmente, sí, observarlo, si nos está sucediendo, que por estadística seguramente sí. Hay muy poquitas personas curadas del sometimiento espiritual, sí, sí, del sometimiento personal. Entonces, yo aquí os invitaría a que hagáis un momento de introspección o de observación o de valoración para daros cuenta de si realmente vosotros estáis siendo sometidos por alguna fuerza, alguna energía, algún estamento, alguna persona, etcétera, me da igual, para ver si estáis siendo sometidos por esa cúpula o directamente lo que sea. Vamos a dejarlo así, como un poco abierto, ¿vale? Entonces, ¿por qué os estoy comentando todo esto? Pues mira, si yo estoy viviendo un sometimiento, ¿sí? Si yo estoy siendo manipulado y sometido por alguien, principalmente va a ser porque esa persona va a obtener un beneficio de esto. Esto iba a decir a misa, eso es de cajón, sí, va a obtener un beneficio. O bien que yo no me dé cuenta de algo, o bien que yo no me adueñe de algo que es mío, que está ocurriendo en mi espacio y que me pertenece, o bien directamente que yo sea un enlace para manipular también a otras personas, que también ocurre, ¿sí? Y no pasa nada, porque como no lo sabemos, no pasa nada. Eso sí, una vez que abrimos este espacio, tomamos conciencia de ello y hacemos lo pertinente por decir, bueno, esto no tiene nada que ver con amar, ¿sí? Estamos hablando de amarnos, hablábamos en el primer vídeo de la energía de amar, estamos hablando de amarnos, de responsabilizarnos de nuestra libertad y desde ahí sí que encontrar nuestra capacidad para actuar, ¿sí? Encontrarla, a veces no sabemos ni siquiera cuál es, ¿sí? Actuar, pues a lo mejor tiene que ver con no hacer nada o simplemente darse cuenta, o actuar tiene que ver a lo mejor con rectificar actitudes personales o relaciones con fulanito o fulanita, etcétera. Bien, entonces, cuando estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de un poder, ¿sí? El conocimiento es un poder, tenéis que verlo así, porque en realidad es lo que es.
Cuando yo conozco algo, ¿sí? Que otra persona no conoce o desconoce, realmente yo me estoy posicionando en una posición en la que tengo capacidad de acción. Cuando conozco algo, tengo capacidad de acción, tengo capacidad de visión, tengo capacidad de incluso de estar ahí en ese espacio y la otra persona lo desconoce. Y aquí es cuando podemos hablar de los liderazgos, ¿sí? Hay liderazgos que son compartidos y otros liderazgos que son simplemente individuales a petit comité con uno mismo en su casa. Y estos son los más importantes, porque estos son los que tienen la destreza de nuestro poder personal. Cómo yo manejo mi propio conocimiento de vida, lo que yo ya sé que me funciona, lo que yo sé que es así, lo que yo tolero en mi vida, lo que no tolero, lo que yo valoro como positivo y lo que yo sé que para mí es negativo y para mi entorno. Todo esto, si lo sumamos individuo a individuo a individuo, genera fuerzas, ¿sí? Genera fuerzas relacionales, genera fuerzas en la convivencia, genera fuerzas que luego van a dirigir el campo de acción hacia unos sitios o hacia otros, dependiendo de la lucidez y de dónde están esos individuos, ¿vale? Entonces, yo creo que lo principal con el conocimiento, aparte ya hablando, vamos a apartar del sometimiento, hablando de otra cosa que tiene que ver más con la libertad, que es a donde voy yo, estamos hablando de amar. Someter no es amar, ¿vale? Eso yo, me da igual quién os lo cuente, lo que sea, someter no es amar. Someter es anular la voluntad de otra persona por X motivos, porque te lo pasas bien, porque te gusta divertirte así, o porque obtienes poder, beneficio, etc. Pero cuando yo estoy hablando de la libertad, estoy hablando de una responsabilidad de que ahí yo voy a decidir, ¿sí? Yo ahí voy a tener voluntad y voy a decidir qué me corresponde a mí o qué corresponde en mi casa o qué corresponde en mi vida profesional o en mi vida amorosa o donde sea. ¿Qué corresponde? ¿Sí? Fijaos que hay una correspondencia, valga la redundancia, cuando estoy en una libertad, cuando estoy en esa libertad, va a tener que haber una energía propia, una fase individual que tiene que estar ahí atendiendo a esa decisión. Y esa decisión luego, a lo largo del tiempo, que no es cuestión de una vez, un día sostiene esa libertad, la sostiene otra vez, y así en el tiempo vas hilando lo que es tu libertad personal. Normalmente, cuando estamos ahí, cuando ya hemos hecho, vamos a decir, un trabajo grande de liberarnos de esas cadenas, sometimientos espirituales, familiares, sociales, laborales, me da igual, cuando hemos hecho ese esfuerzo de liberarnos de todas esas cadenas, llegamos a un buen punto. Llegamos al punto en el que yo empiezo a conocer en qué consiste mi problemática, y esto es importantísimo, muy importante esto que estoy diciendo, ¿vale? ¿En qué consiste mi problemática? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi dificultad? ¿Dónde me está costando realmente? O sea, que esto me cuesta, ser libre me cuesta un montón. Nos suele costar mucho ser libres, ¿vale? Hay un esfuerzo muy grande que sostener porque precisamente cuando no hay libertad, lo que hay es otra cosa, ¿sí? Hay otra cosa. Hay sufrimiento, hay dolor, hay problemas, hay sometimiento, hay incapacidad, hay falta de perspectiva, hay falta de observación, etcétera. Faltan cosas. Cuando yo empiezo a actuar desde esa libertad en mi propia individualidad, empieza a salirme el rastro de atrás, el rastro del pasado que se me va a presentar en futuro o bien lo que me va a venir de futuro directamente, aunque no tenga que ver con mi pasado. Suele tener que ver con el pasado, pero puede ser que no tenga que ver con el pasado y simplemente es toda la fuerza que yo genero, vamos a decir, la contrafuerza, lo que me ocurre. O sea, yo voy con mi libertad, voy avanzando y voy sosteniendo esa fase mía de amarme y el rastro que me viene es totalmente distinto y opuesto a eso. Es como una ráfaga contraria de fuerzas que estaban colindando, sí, no estaban ajenas a esa libertad. Tenían que ver y tienen que ver. Y entonces ahí muchas veces pues nos asustamos y nos volvemos para atrás. Mucha gente, esto ocurre mucho, y dice, ostras, anda que si lo sé muevo ficha aquí, anda que si lo sé hago esto, anda que si lo sé hago lo otro. Y no pasa nada decirse eso, pero luego no perdamos de vista que la contrariedad que estamos generando por atrevernos a ser libres no es nuestra, no es nuestra, es ajena, ¿sí? Es ajena. Y cuidado cuando decía con los excesos de responsabilidad individual, porque precisamente te van a venir a intentar someter y a que vuelvas a tu sitio donde estabas antes, desde ahí, ¿sí? Desde esa, decir, no, 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 tú no te muevas de aquí,
no te muevas de aquí, porque en realidad si tú te mueves, nosotros, el resto, esa contrariedad, esa gente que es contraria a lo que tú puedes estar haciendo o decidiendo ahora, van a perder fuerza, poder y su propio efecto de manipular o lo que sea que estén haciendo, ¿sí? Esto ocurre mucho, ocurre mucho. ¿Qué pasa cuando una mujer se empodera dentro del patriarcado? Cuando digo que se empodera, no quiero decir que se vuelva feminista, cada uno que haga lo que quiera, ya sabéis lo que digo. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer se empodera? Que asume su fuerza, asume su vitalidad, su cuerpo, su útero, sus cosas, sus cuidados, asume todo esto. Que si estaba dependiendo anteriormente de cualquier estructura patriarcal, sea a través de su madre, de su hermana, de la profesora, de no sé quién, me da lo mismo. En cuanto que tú retiras ese enchufe, en cuanto que tú asumes tu energía y empiezas a manejarla tú con conciencia, con coherencia y con tu propia voluntad, esta gente pierde fuerza, pierde fuerza. Una mujer empoderada resuelve muchísimas cosas, cualquier mujer. Igual que digo esto, un hombre empoderado que está en su sitio y que no invade a la mujer, lo mismo, resuelve muchísimas cosas y las relaciones entre hombre y mujer cambian. Por eso decía lo del matriarcado y el patriarcado. Conozco muy poquitas mujeres que de verdad sean libres. Las que conozco pues son profesionales como la copa de un pino, han dedicado mucho esfuerzo a esta parte de la humanidad que todavía está por resolver y en realidad pues llevan unas carreras de fondo muy grandes o son mujeres que en su casa han sostenido su espacio y han dado una buena educación con una buena coherencia al resto de la familia, ¿sí? Pero eso no es matriarcado tampoco, eso tampoco es matriarcado, ¿vale? Entonces, cuando uno, como ser humano, independientemente ya de seamos hombres o mujeres, asumimos nuestro poder desde esa libertad, pasamos a medirnos en no solo circunstancias, ¿sí? No solo circunstancias, sino también relaciones, también posibilidades, qué opciones tengo, qué opciones tengo yo desde aquí, porque yo desde donde yo estoy ahora mismo a lo mejor no puedo llegar a al fondo de esta habitación, ¿sí? Me tendría que levantarme y llegar allí, ¿vale? En esto estamos metidos ahora, en diferenciar realmente, gracias a nuestra sabiduría, decir, no, realmente ser realistas y decir, no, yo esto ahora no puedo permitírmelo, yo ahora esto no lo puedo hacer, yo ahora esto, a mí ahora en este tiempo no me corresponde esto. Esto que estoy diciendo, esa coherencia con tu propia vitalidad, con tu propio descanso, con tu propia crítica hacia lo que está ocurriendo, lo que tú estás viviendo, sientan muy mal, ¿sí? Ya os lo digo, sientan muy mal. Os he dicho anteriormente, están todos revueltos. Es que están revueltos porque es que se les ha, digamos que hay muchas personas que ya hemos acometido esa parte de decir, no, no, esto así no es. Esto a mí no me vas a someter, tú no eres quien para matarme en realidad, tú no eres quien para robarme la energía, tú no eres quien para ponerme la zancadilla, tú no eres quien para esto, en realidad esto funciona así, que eso no le quita ni respeto ni dignidad a esa persona, se lo está quitando ella misma con su forma de actuar, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta esto que estoy diciendo, que como existencia humana tenemos nuestras limitaciones y también tenemos nuestra capacidad de acción. Si yo me parto desde ahí, voy a mantener una coherencia con lo que yo sé en mi propia experiencia que me va a permitir librarme de un montón de historias, manipulaciones, etcétera. Entonces ahora vuelvo a la contrariedad que os decía. Uno empieza a moverse en su libertad. Yo me acuerdo cuando empecé ya a pillarle el truco a esto, empecé a pillarle el truco y ya veía yo en qué consistía mi problemática, yo veía un leitmotiv que se estaba dando constantemente, que lo podía escribir con palabras y todo, porque tenía que ver con un sentimiento interno de un estado energético concreto, y se estaba dando cual constante como el metrónomo, pa, 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 cada vez que yo movía ficha, rasca, siempre era el mismo efecto. Entonces, gracias a eso, y lo que os decía, gracias a decir esto no es mío porque yo en realidad no estoy haciendo nada, empecé a observar, pues de repente se abrieron como quien dice todos los obstáculos. No sé si os suena el famoso camino del héroe de Joseph Campbell. Bueno, pues viene a ser algo así, pero al burro, porque es a lo burro. La gente se pone súper, se contraría, se descontentan, empiezan a querer someterte de todas las formas posibles e inventadas y las que no se las inventan también, a ver si cuela o no cuela. Entonces hay que estar muy atentos a lo que decía nuestra propia problemática, a lo que nos pasa, a lo que os comentaba de mi experiencia, vi el leitmotiv que se estaba dando constantemente, hay que estar atentos a eso y escucharse mucho
y sobre todo mucha calma, con mucha paciencia, y entonces empezar a observar qué está pasando. Dices, madre mía, la que se está liando aquí, si no he hecho nada. No he hecho nada, nada más que querer ser libre, fijaos lo que estoy diciendo, intentar ser libre, moverme con libertad dentro de mis circunstancias, que son las que tengo y también están ahí por algo, ¿vale? Entonces, empecé a observar, y ahora voy a la segunda parte del vídeo. Empecé a observar y empecé a dar con una cosa que se llama la envidia. La envidia, yo notaba que conforme yo más, es como si hubiese cogido y hubiese decidido, sí, sí, solo tengo este cachito de acción, ¿vale? Una parcela pequeñita. Solo me puedo mover aquí con libertad, pero es tan mío, es tan personal y tan indisociable de mí misma que aquí no podéis entrar porque ya me encargo yo de que no entréis y no me invadáis aquí. Y empecé a observar que era envidia todo el rato lo que había. Envidia, envidia y envidia tóxica y envidia mala, hasta tal punto de que la envidia llegó a un extremo negativo brutal de te mato de envidia. O sea, yo tengo me doy la libertad de, si lo considero y quiero, matarte a ti de pura envidia que te tengo, pura envidia que te tengo. Este caso es muy frecuente en el patriarcado. Hay muchos hombres de ahora y que fueron hombres antes y que ahora son mujeres que tienen un historial abusivo por envidia muy grande. O sea, han envidiado mucho el cuerpo de mujer. Y el cuerpo de mujer, os lo dije en el vídeo anterior, es una cosa y el cuerpo de hombre es otra. Entonces, con esto que os estoy diciendo, que no os extrañéis si empezáis a mover la energía desde la libertad y empieza a levantarse esta contrariedad, porque está por muchos sitios, hay muchas parejas que entre ellas el hombre envidia a la mujer, o la mujer envidia al hombre, que también, sobre todo la parte masculina envidia a la parte femenina, y es que el cuerpo de mujer es muy distinto. Es muy distinto. No es solo la posición social, que ahora parece que por ser madre tienen más privilegios, alguna gente lo pone de esta forma, es una burrada, pero bueno. ¿Qué tal? Que qué morro, qué tal, que se queda en casa, que no, no lo siento, pero no es así. Estamos dándole con el martillo a lo mismo, que es la envidia, y como es envidia, pues todo lo que yo vea en el que yo no me sienta favorecido, es como se sienten los envidiosos, pues va en contra de mí. Y entonces me siento atacado, se pone mi vulnerabilidad y a fulanito o fulanita me lo cargo. Esto va así. Lo que os decía, dentro del patriarcado, muchísima gente, hay muchísima envidia, ya os lo digo. O sea, yo me quedé, su tiempo, como siempre digo, tiene sus bases de aceptar, de la conciencia, yo como conciencia tengo que aceptar, decir, bueno, esto es lo que hay, aceptarlo, echarte un poquito las manos a la cabeza a veces, asumirlo y decir, bueno, ¿y ahora cómo salgo de esto o cómo me enfrento a esto? Y es muy sencillo, es una cuestión de límites, es una cuestión de, tú a mí no me pones un dedo encima, tú a mí no me tocas, tú a mí no me vas a usar para materializar, tú a mí no me vas a someter para que me quede calladita aquí y me deje hacer por ti lo que tú quieras, etcétera, 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 etcétera. Sí, estos son casos que son parte de nuestro día a día. Dentro de todo lo que he investigado, también le metí un tiempecito mano a las enfermedades mentales, bipolaridad, esquizofrenia sobre todo, y observé casos en los que están provocados por la malignidad, ¿sí? Por pura envidia. Son personas, hay algunas personas, y estamos algunas personas que tenemos unos talentos súper grandes, muy poderosos, con mucho, ¿cómo decir?, con mucho espectro de acción, de un amplio alcance, y esto a esta gente le pone rabiosísimo que tú tengas eso, porque tú eso va contigo y eres así. De la misma forma que estoy diciendo esto, hay casos que también uno se anula a sí mismo y dice, no, no, yo no voy a hacer esto, aunque tengas competencia de sobra en ese terreno para hacerlo, yo no voy a hacerlo porque me va la vida. Yo ahora mismo no sé defenderme de esta gente. Así, ¿eh? Estamos muchos así. Entonces, siempre que estamos moviéndonos entre el conocimiento, que estaba diciendo nuestra sabiduría de vida, y la envidia, hay que tener en cuenta que lo que los envidiosos, vamos a decir, y ya si son avariciosos y todo esto y ambiciosos, van a querer, es tu energía así sencillamente, puede ser que sí, pero mucho más amplio. Van a querer tus capacidades y tus talentos. Por ejemplo, tu forma de desenvolverte. Por ejemplo, tu forma de ganar dinero.
Por ejemplo, tu forma de ser independiente. Por ejemplo, tu forma de pensar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, tu forma de sentirte al respecto de una situación. La cara, lo que emite el rostro. Ostras, qué belleza está desprendiendo esa persona en los ojos. Por ejemplo, estas personas hacen ¡bum! Y eso es una ráfaga de energía que te entra, perfectamente, te entra y te anula el talento. Porque lo que tiene la envidia es que se adueña, entre comillas, se adueña, mata o como digo, impregna negativamente, intoxica, para poder anularlo el talento que tiene esa persona. Y esto es así, ¿vale? Esto es así. Ha sido así, de momento sigue siendo así hasta que cada uno, pues lo que os estaba comentando, en su propia parcela de vida, admita, oye, pues si es que en verdad tengo una belleza en la mirada, que es verdad, ya no porque tenga los ojos azules, verdes, marrones, negros, tus ojos son bonitos, desprenden belleza, pues eso puede dar envidia, ¿sí? El otro día, bueno, yo he tenido mucho trabajo que hacer con esto, ¿eh? Mucho, mucho. Una gran parte de mi timidez ha sido precisamente por esto, ¿sí? Cuando decías que soy súper tímida, es que no puedo con lo que a veces soy capaz de generar porque forma parte de mí como conciencia y de mí como ser humano y de mí como mujer y como Estefanía Carrillo, y te das cuenta de que al final dices, madre mía, es que me anulan directamente porque yo no tengo fuerza para enfrentarme a tanta gente o a esta gente o a este tipo de perfil de personas. Vale, eso es una fase. Eso es una fase en la que uno tiene que estar siempre consigo mismo y que luego ya uno va avanzando y va madurando y dice, bueno, pero me voy a quitar de hacer esto por esta panda, que llegas también ahí. Me voy a quitar de hacer esto por esta panda de patriarcas envidiosos. No. Luego la respuesta es, evidentemente no, porque tú, como persona, necesitas hacer lo que te gusta. Y precisamente lo que tú tienes innato, tus capacidades, tu forma de resolver las cosas, lo que sea que tengas, lo quieres hacer porque te sale solo. Y es como coger y decir, me corto el brazo yo a mí mismo. Eso te funciona un tiempo, pero luego empiezas a sentirte mal, incómodo, te empiezas a enfermar, empiezas a tener una calidad de vida que te baja, una calidad de energía que también te baja, empiezas a entrar en la mediocridad, empiezas a entrar en la infravaloración, empiezas ya con la depresión, etcétera, 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 ¿sí? Que hay muchas cosas que se resolverían a golpe de ¡pum! A golpe de porrascazo en la mesa si yo me adueñara de mis facultades, de mis propias facultades, y me da igual que sean sensitivas, que no, que sean de escribir, me da lo mismo, si es que es lo mismo. Es lo mismo, lo importante es que yo admita que no es ego esto, ¿eh? Por favor, no vamos por ahí. No vamos. Falsas humildades no tampoco entran porque entonces estamos haciendo el tonto y el canelo. No. Lo que yo tengo, que es mío. Y lo que decía, es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad porque me pertenece. Y además os digo una cosa, no hay cosa más, o sea, una cosa, no hay cosa más bonita que cuidarse uno mismo también desde ahí. Una de las cosas que también he trabajado mucho han sido los cuidados. Hay muchas formas de cuidarse. Cuidarse de relaciones tóxicas, cuidarse de no hacer aquello que tus talentos están demandando, cuidarse de no solo la comida, no solo el alcohol, no solo eso, cuidarse de los ojos, por ejemplo. No quiero ver eso. O sea, yo esto no lo quiero ver. No lo quiero ver y no quiero verlo. Fin. Ese es el tema, ¿sí? Cuando, decía, no hay cosa más bonita que llegar, o una de las cosas más bonitas que yo me he encontrado, que tienen que ver con el amor hacia uno mismo, con la autoestima, con el amor propio, que es cuidar tus propios talentos y tus propias capacidades. Y no porque le saques dinero, porque yo dinero no le sacas a lo mejor, pero no importa, no importa en el sentido de que es una decisión que dice, bueno, es que yo estoy ahí conmigo mismo, conmigo misma. Eso sí importa y eso importa muchísimo, porque cuando te están viniendo todas las contrariedades, y esto es maravilloso, tú estás ahí al quite de ti. Tú estás al quite tuyo, al quite de ti, si tienes responsabilidades con otras personas porque son de tu familia y las cuidas, al quite del círculo familiar, si, etcétera, o de tus alumnos, si eres profesor, estás al quite de lo que está sucediendo en la clase. Todo esto es mucha responsabilidad. Por eso decía que hay que tener cuidado e identificar o hacer un trabajo de identificación de decir, a ver si me estoy metiendo donde no me tengo que meter porque no tengo nada que ver con eso, y realmente donde sí tengo capacidad de acción no estoy haciendo nada, ¿sí? Y por tanto, como no estoy haciendo nada, si ocurre algo no puedo evitarlo, que bueno, no pasa nada, pero si me necesitan tampoco puedo estar.
Y esto es importante, porque los talentos tienen que ver con lo que uno da, ¿sí? Lo que uno da porque uno lo tiene y a uno le sale. Aquí hay un límite, que os lo decía, los envidiosos dan para mucho trabajo personal y enseñan, te permiten contrastar el tema de los límites muchísimo. Decir, no, no, si yo no tengo problema con darte esto, pero no me sometas para que te lo dé, ni me obligues a que te lo dé, que yo tengo mis tiempos personales, yo sé cuáles son mis tiempos, cuándo me toca hacer esto y cuándo me toca hacer lo otro, ¿sí? Yo sé cuándo me voy a enfermar si doy esto de más, yo sé esto, lo otro, porque uno ya va trabajándose y va teniendo un nivel de conocimiento de sí mismo. Entonces, todo esto lo comento porque forma parte del sistema patriarcal. Parte del sistema patriarcal, ¿sí? Hay que ver cómo está montado todo, qué tipo de liderazgos hay y quiénes están en ese liderazgo. Hay mujeres, ahora hay más mujeres que antes, pero algunas mujeres siguen siendo igual de machistas que los mismos patriarcas. Así que estamos en el mismo tema otra vez, ¿vale? En el mismo tema otra vez. Yo os aconsejo una cosa, ya para cerrar el vídeo, que no os abruméis, ¿sí? Aunque os dé mucha impresión o aunque asoméis la cabeza por las noticias y veáis todo lo que está pasando, aunque esté la gente muy revuelta, no os abruméis. Y cuando escucháis burradas, como estamos escuchando estos días, que son auténticas burradas, que decir, que banda de paletos intelectuales, culturales y de todo, no os abruméis por eso, ¿vale? Aprender a tener, como digo, cancha ancha con vosotros, con esta gente, como, uff, es que es que ya os sale bien esto, ¿eh? Esa paciencia, esa consideración con vosotros, no os enfadéis, si os ponéis tristes, mirároslo, por favor, y principalmente los límites siempre, siempre, con los envidiosos, con la gente abusiva, con la gente que somete. No tengáis miedo a parar en los pies a nadie. A veces nos puede costar y yo lo sé, pero no tengáis miedo porque muchas veces por nuestros conflictos del pasado, muchas veces, no digo todas, pero muchas veces es más la impresión psíquica que a mí me genera el hecho de enfrentarme a algo porque no lo he hecho antes, por lo tanto, a mí yo lo vivo como una dificultad, como algo que no sé hacer, que es normal, ¿sí? Pero que tú ves que si tú vas con esa firmeza interna y esa determinación, el otro, al final, y yo esto lo he vivido mucho, te das cuenta de que lo estaba necesitando. Digo, es que a esta persona nunca le han parado los pies. Es que a esta persona nunca le han dicho, oye, esto no se hace. Oye, es que a esta persona nunca le han dicho, fulanito, tú hasta aquí, o fulanita, tú hasta aquí, y de aquí no. Y de aquí hacia allá, no, porque esa parte es mía. O sea, quédate tú ahí. Y lo que os decía, yo me he encontrado con hasta incluso gratitud de esa persona haberse relajado en su propio mecanismo de envidia, decir, ay, puedo hacer otras cosas en vez de estar envidiando, porque el problema de los envidiosos es que tienen que estar envidiando continuamente para sentir que son ellos. Esto es así. Y el que sometiendo para sentir que es él, que está a gusto, que tiene el poder y todas estas cositas, ¿vale? Entonces, cuando tengáis que enfrentaros y decirle que no a alguien, a veces no hace falta ni decirle nada de voz. Vosotros internamente por dentro, o visualizáis o como queráis, todo esto nace de dentro, todo esto está en el universo interior, es decir, no, y no, y no, y no quiero saber nada de esto, y a mí no me enseñéis esto, y a mí no me mostréis esto, y esto lo buscáis vosotros, y a mí me dejáis en paz. Y eso se hace desde dentro, se cambian muchas cosas desde el mundo interior, ¿vale? Mucho, 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 mucho. Así que nada, bueno, pues que espero que os haya servido este vídeo, que os ayude mucho porque de verdad os digo, la envidia es muy patriarcal. Yo ojalá algún día me dé tiempo a escribir un libro al respecto de esto, porque hay mucha tela que cortar, hay mucho tiempo perdido y encasulado y retrasado por este tema de la envidia, porque nosotros tampoco hemos despertado a eso. Y entonces, bueno, pues la verdad es que, como decía, espero que os haya ayudado, que muchísimas gracias por vuestro tiempo y que seáis felices. Besitos.